Señores y señoras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como saben, el taller José Matías Manzanilla, el taller de investigación del Derecho del Trabajo y Seguridad Social José Matías Manzanilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha convocado esta sesión académica para continuar el módulo denominado Economía y Sociología del Trabajo. Como saben también, el taller desde el año 2005 no ha cesado en sus actividades académicas y de difusión del derecho del trabajo y la seguridad social y las ramas anexas a estas especialidades. Producto de esta actividad es que no tiene comparación en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así son las diversas investigaciones realizadas por el taller y las ediciones en nuestra revista El Derecho del Trabajo, especializada. Asimismo, nuestras capacitaciones y difusión de nuestra especialidad, habiendo capacitado a miles de personas durante todos los años de vigencia del taller José Matías Manzanilla. El taller se encuentra así al servicio de la comunidad y por ende también del país. Es más que un grupo organizado de alumnos y egresados de la universidad. Es una historia consagrada a seguir y preservar, los principios inalterables del derecho social. Sus ideas, las cuales se plantean sabatinamente desde hace más de 15 años, nos ayudan a comprender la realidad sociolaboral y el mundo en las complejas y cambiantes relaciones sociales. Y continuando con esta sesión, tenemos al bachiller Max Henry Chauca Salas. Él es candidato a magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en la misma casa de estudios, ha seguido un máster universitario en empleo, en relaciones laborales y diálogo social en empleo. Es bachiller en Derecho y Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es egresado en Educación por la UNED. El tema que va a disertar el día de hoy es el papel del derecho del trabajo en las crisis económicas. Adelante, Max. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los compañeros del taller José Matías Manzanilla por la invitación a este importante evento, ¿no?, que hacemos cada sábado. Y bueno, mi exposición se titula El papel del derecho del trabajo frente a las crisis económicas. Mi exposición va a estar dividida básicamente en dos partes. La primera parte se refiere a la crisis económica del capitalismo actual y su relación con el derecho del trabajo. Y una segunda parte que va a estar relacionado con la crisis económica y la flexibilidad laboral en el Perú. Con respecto a esta primera parte, debo señalar que ya es clásica la afirmación del doctor Carlos Palomeque López, profesor de la Universidad de Salamanca, acerca de que la crisis económica es una compañera de viaje histórica del derecho del trabajo. No obstante, en 1933, ya un jurista alemán importante, uno de los fundadores del derecho del trabajo, como fue el doctor Hugo Sinsheimer, señaló en un artículo titulado La crisis del derecho del trabajo que esta rama jurídica no podía desenvolverse de manera aislada. Tenía que ser alimentada, decía él, por la economía. Asimismo, realizaba una crítica muy incisiva al aspecto de privilegiar, digamos, ¿no?, a este acto de privilegiar lo económico sobre los derechos sociales. Señalaba una crítica a estas leyes naturales, entre comillas, de la economía, y también va a señalar que el derecho del trabajo debe su contenido, desarrollo también de lo económico, pero que la economía debe asegurar, digamos, las condiciones de vida del trabajo, debe asegurar también la protección contra el propio empleo, y también debe asegurar que el derecho del trabajo no se conlleve en el azar, ¿no?, de un ordenamiento economicista. Bueno, por otra parte, vamos a ver que actualmente las crisis económicas tienen mucho que ver con aquella frase del doctor Hugo Sinsheimer, ¿no?, que aún, digamos, se mantiene vigente. La crisis económica de nuestros tiempos básicamente podría decirse que se van a originar en la década de los 70, 1970,
en donde se produce, digamos, un alza brutal del precio del petróleo, ¿no? Producto también de las guerras ocurridas en 1973, bueno, en el Oriente Medio. Y bueno, y esta elevación, digamos, del petróleo en la década de los 70 va a producir una serie de crisis en los países centrales del capitalismo, pero también una serie de crisis en los países digamos, de la periferia del capitalismo, o los países de escaso desarrollo industrial. Y en este momento es donde surge nuevamente la idea del liberalismo, de, digamos, disminuir la protección social por parte del Estado, ¿no? El intervencionismo estatal, todos estos aspectos que habían surgido en el estado de bienestar, ¿no? Tanto, digamos, la seguridad social, el avance de los derechos sociales, durante un periodo que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, que también es conocido como los 30 gloriosos años, en donde surge, digamos, un equilibrio entre las fuerzas contrarias, entre empresarios y trabajadores. Entonces se habla así de una crisis del estado de bienestar, en donde la ideología liberal, o también mejor dicho, ideología neoliberal, va a proponer entonces una eliminación en la medida de lo posible del intervencionismo estatal. Y por otra parte, también la eliminación digamos, de aquellos derechos sociales de este periodo de los 30 gloriosos años. Pero señala el doctor Rendón que la verdadera intención o el verdadero objetivo de digamos, del neoliberalismo va a ser que exista una recuperación de aquellos beneficios que tenían los grandes propietarios que tenían hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos beneficios o una recuperación de mayor participación en el ingreso nacional. Entonces, se va a producir también en la década de los 90 lo que se ha denominado una economía globalizada, en donde, digamos, los capitales van a circular de un país a otro de una manera muy rápida, casi instantánea. Se va a producir una crisis también, no solo de manera regional, sino ya estamos hablando de una crisis global, ¿no? Así como la globalización determinó, digamos, esta economía interconectada en el mundo, también las crisis, digamos, que paralelamente a la globalización se van a producir de manera ¿sí? eh, interconectada, digamos, en todos los países, ¿no? Va a haber una crisis mundial. Entonces, se va a cuestionar aquí las funciones, digamos, las funciones principales del derecho del trabajo, básicamente la función compensadora de desigualdades entre trabajador y empleador, y también la función de protección de los trabajadores frente al mayor poder del empresario. Y bueno, estos cambios se van a producir en primer lugar frente a la estabilidad laboral, el principio de estabilidad en el trabajo. Con esta arremetida digamos, de esta ideología neoliberal, va a estar en crisis también este principio de estabilidad laboral, en la medida que ya no se va a pensar en este principio como eje del derecho del trabajo. Ya no se va a ver al trabajador asalariado como un paradigma del trabajador estable, y entonces va a surgir una serie de contratos de carácter temporal, se va a expandir los contratos denominados atípicos, y bueno, se va a producir entonces una serie de normativas en materia laboral que han sido catalogados como el derecho del trabajo de la crisis durante este periodo,
que muy pronto va a cambiar de nombre y va a ser denominado derecho del trabajo en la crisis. Lo que quiere decir que estas normas laborales que surgieron para afrontar una crisis económica, supuestamente a través del aminoramiento de los derechos sociales o la flexibilidad laboral, estas normas se van a, digamos, van a permanecer, van a ser ya de carácter permanente, normas que supuestamente eran para afrontar una crisis o algo coyuntural. Entonces, se va a sustituir también un paradigma de la empresa. Va a haber entonces un tipo de paradigma antiguo de la empresa y un paradigma nuevo de la empresa. El antiguo paradigma de la empresa va a estar basada en 3 pilares. En primer lugar, una empresa que es autónoma en cuanto a sus funciones, una empresa que es, digamos que tiene una jerarquía funcional, y también una empresa que controla, digamos, toda la función de la producción de los bienes y servicios. Entonces, ese es, digamos, el paradigma antiguo. Este paradigma se va a cambiar por otro que es prácticamente su opuesto. Es decir, se va a fragmentar el proceso productivo de estos bienes, también de los servicios, o va a haber una mayor autonomía de las empresas, de unas empresas con respecto a su función, ¿no? La función interna, pero también va a haber una dependencia o una coordinación entre diversas empresas, ¿no? A través de una red, ¿no? Una red empresarial. Entonces, surge así un nuevo paradigma de la empresa, que es conllevado con todo un lenguaje nuevo referido a formas flexibles en cuanto a la organización del trabajo. El despido, por ejemplo, ya no se va a ver como algo que es muy grave, ¿no? Que tiene aspectos negativos socialmente, ya no va a ser visto de esta manera. Entonces, va a surgir una descentralización productiva, ¿no? Va a cobrar auge básicamente la descentralización productiva, que es esta forma de organizar los procesos de elaboración de bienes y servicios mediante una contratación de proveedores externos que se van a encargar de una fase o una actividad determinada, ¿no? Entonces, esta expansión de la descentralización productiva va a ser posible a través del uso de una doble vía jurídica, como señala el doctor Fernando Valdés Dalré. En primer lugar, mediante el uso de contratos ya conocidos, ¿no? Antiguos contratos, como el contrato de arrendamiento de servicios, o el contrato de transporte, entre otros, pero también a través de la creación de nuevos contratos, los contratos como el de factoring, contratos de merchandising, un tipo de empresa hueca, una empresa vacía, donde prácticamente, digamos, no existen trabajadores, entre comillas, y esto va a surgir no solo en una determinada región, sino que se va a expandir, ¿no? Va a ser un fenómeno de carácter global. Entonces, en el plano de la acción colectiva, también va a afectar de manera muy grave estas nuevas, digamos, funciones empresariales. Va a ocurrir, ¿no? Un aminoramiento de la acción colectiva, producto básicamente, si lo relacionamos con estos cambios empresariales, producto de un aumento de las pequeñas empresas y también del redimensionamiento de las grandes empresas, ¿no? Estos dos fenómenos van a incidir de manera negativa digamos, en la expansión de una acción colectiva. Los trabajadores en este aspecto ya no van a sentir una relación, digamos, entre ellos, ¿no? Como un grupo, sino que se va a incidir en el paradigma de la individualización del trabajador, ¿no?
En cuanto a la tecnología, va a producirse una ampliación del proceso tecnológico que ya ha sido iniciado en el siglo XIX. Básicamente Marx en el siglo XIX señalaba que existe una expansión del trabajo muerto, lo que él denomina el trabajo de las máquinas, ¿no? Y una reducción cada vez mayor del trabajo vivo o el trabajo que hacen las personas. Entonces, actualmente vivimos estos cambios tecnológicos e incluso muchos teóricos han señalado que actualmente presenciamos una cuarta revolución industrial o industria 4.0, como lo señala, por ejemplo, Klaus Schwab, ¿no? Frente a estos avances tecnológicos, no solo en informática, sino también en materia en genética, también en otros aspectos que van a ser, digamos, combinados para y van a influenciar también en la producción de los bienes y servicios, cada vez de manera individualizada, rompiendo con el paradigma fordista y taylorista del siglo XX. Entonces, y esto también va a afectar al trabajo en la medida que se va a expandir el trabajo precarizado, un trabajo cada vez más retrotraído a los tiempos del siglo XIX, es decir, un trabajo en donde va a ser regulado por el contrato civil o contrato comercial, un trabajo en donde se va a elevar el número de horas laborales, se va a reducir las remuneraciones, y el paradigma de esto actualmente es el caso de los trabajadores mediante plataformas digitales, ¿verdad? Que, bueno, ya en algunos países se encuentran siendo regulados en algunos aspectos, pero que en nuestro país básicamente no existe ninguna regulación. Y son escasos los estudios que existen al respecto. Y tampoco hay una jurisprudencia que pueda proteger a estos trabajadores. Entonces ocurre en cuanto al factor tecnológico una subsunción del trabajo al capital, ¿no? En donde se percibe un conjunto de trabajadores precarizados a nivel global que se reparten en el hemisferio sur, básicamente, o estos países de escaso desarrollo industrial. En cuanto a Latinoamérica, vemos, digamos, fenómenos particulares con respecto a Europa. En Latinoamérica, básicamente, podemos decir que nunca existió, en términos generales, una aristocracia del trabajo, ¿no? Del trabajador asalariado. Básicamente, siempre hemos vivido un tipo de trabajo de carácter precarizado, que con la crisis surgido, ¿no? Una crisis surgida a partir de la década de los 70, se va, digamos, a incrementar esta precarización de las relaciones laborales en los países latinoamericanos o países de la periferia del capitalismo. Entonces se van a introducir unas políticas neoliberales, básicamente a partir de la década de los 90, es decir, el neoliberalismo y la flexibilidad laboral van a llegar de manera tardía en estos países. Y bueno, se va a introducir a partir de las políticas y el consenso, denominado el Consenso de Washington, ¿no? De 1989. Este Consenso de Washington va a expedir una serie de recomendaciones a los países, bueno, básicamente de Latinoamérica, que digamos que que se encuentran endeudadas y que tienen el objetivo digamos, alargar, digamos, este endeudamiento, de aminorar este endeudamiento o de solicitar mayores préstamos. Entonces, el Consenso de Washington va a formular una serie de recomendaciones de las que podemos destacar, por ejemplo,
la reducción del gasto público, una liberalización del sistema financiero, unas facilidades a la inversión extranjera, una privatización de las empresas públicas y un cumplimiento de la deuda externa, un estricto cumplimiento de la deuda externa. Entonces, estas políticas neoliberales se van a traducir en el plano laboral a través de la flexibilización de las normas laborales protectoras. Y también esto, digamos, que va a reflejar una cultura de ideología dominante. Entonces, frente a una ideología cada vez más aminorada de los subalternos, se va a imponer una ideología dominante del neoliberalismo. Señala el doctor Rendón que en América Latina, con la introducción de esta flexibilidad laboral, se puede afirmar que finalmente no logró los aspectos o las finalidades que ésta pretendía. Por ejemplo, no logró eliminar o aminorar el desempleo. Por el contrario, se expandió. No promovió la inversión, no favoreció a elevar el nivel de vida de la clase trabajadora. Tampoco aumentó las contribuciones al fisco, entre otros aspectos. Puesto que la flexibilidad laboral lo único que logró es que los empresarios puedan extraer mayores riquezas a costa de los trabajadores. Como segundo punto de mi exposición, voy a tratar el tema de la crisis económica y la flexibilidad laboral en el Perú. Bueno, básicamente en tiempos posteriores al gobierno de Velasco, como sabemos, el gobierno de Velasco, durante su gobierno se expidieron una serie de leyes muy favorables a la clase trabajadora, pero en tiempos posteriores a este gobierno, por ejemplo, el caso de Morales Bermúdez, sucedió una arremetida por parte del liberalismo, en donde se pretendió recuperar aquellas riquezas, aquella plusvalía que fue extraída de los trabajadores y que había sido recuperada durante tiempos de Velasco. Entonces, con el gobierno de Morales Bermúdez, se incrementaron las riquezas de las empresas y bueno, a costa digamos, de las remuneraciones de los propios trabajadores. Con el gobierno de Alan García, ya en la década de los 80, un periodo denominado por el doctor Jorge Rendón Vázquez como de segunda contrarreforma capitalista. También se introdujo la ideología neoliberal a través del Instituto Libertad y Democracia, básicamente liderada por el economista Hernando de Soto, en donde se introdujeron las ideas de los teóricos neoliberales más conocidos, tales como Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, entre otros teóricos, que básicamente apuntaban a una reducción del intervencionismo estatal y una eliminación en lo posible de aquella protección social originada del estado de bienestar, que en nuestros países, digamos que no surgió, o mejor dicho, no recibió de manera directa estos beneficios, ¿no? Ya con el gobierno de Fujimori en la década de los 90, va a ocurrir un severo ajuste del gasto público, ¿no? También de los precios. A pesar de que en su campaña Fujimori señaló que no iba a realizar un shock económico, ¿no? Como si lo proponía Mario Vargas Llosa. Sin embargo, esto no quiere decir, como señala el doctor Rendón, que Fujimori se haya copiado de los planes de Vargas Llosa, sino que esto demuestra que los planes que se aplicaron durante la década de los 90 básicamente son propuestas que vienen de
ya preestablecidas de organismos internacionales, en este caso básicamente del Consenso de Washington, que es propugnado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, la flexibilidad laboral va a verse reflejada en el propio contrato de trabajo. Básicamente me voy a enfocar en este aspecto del contrato de trabajo. En primer lugar, durante la década de los 70 surgieron unas ciertas leyes que protegían al trabajador en materia del contrato de trabajo. Así surgió la ley 18-138, que estableció la causalidad objetiva para la aprobación de contratos laborales de carácter temporal. Por otra parte, surgió el decreto ley 18.471 del 10 de noviembre de 1970, que estableció la estabilidad laboral en el trabajo. Es decir, frente a un despido injustificado, correspondía una reposición del trabajador en la empresa. Sin embargo, la flexibilidad laboral ya se pudo ver en tiempos posteriores del gobierno de Velasco en materia de contratación laboral. Así surgió el decreto ley 22.342 de noviembre de 1978, en donde se estableció un contrato de carácter temporal para aquellas empresas denominadas de exportación no tradicional, que digamos que mantiene su vigencia hasta el día de hoy. También surgió denominado PROEM, ¿no? Un programa para el empleo, a través del Decreto Supremo 018-86-TR, ¿no? De 1986, que estableció ya ciertos contratos temporales en donde se hacía caso omiso a esta objetividad, ¿no? Esta causalidad objetiva. Sin embargo, estas leyes fueron derogadas y bueno, en 1990, mediante el Decreto Supremo 077-90-TR, que va a reglamentar el Decreto Ley 18.138, ¿no? Que he mencionado sobre los contratos temporales, va a introducir un conjunto de modalidades contractuales de carácter temporal, ¿no? Se va a expandir los contratos temporales, y ya con el decreto legislativo 728, denominado, bueno, casi irónicamente, como Ley de Fomento del Empleo, de noviembre de 1991, va a ocurrir una expansión de los contratos de trabajo temporales, una serie de posibilidades de contratación a tiempo determinado, que en la práctica va a anular aquella afirmación de que el contrato de trabajo es digamos, de carácter indeterminado, básicamente, ¿no? Como norma general. Entonces se borra en la práctica esta afirmación. Por lo cual podemos decir que detrás de todos estos cambios normativos que se manejaron a través de la flexibilidad laboral, detrás de todo esto existe una serie de ideologías predominantes o unas ideologías dominantes que se basan en la reducción de los beneficios de los trabajadores y una mayor acumulación del capital por parte de los grandes propietarios. Básicamente desde un panorama global, es decir, a través de las grandes empresas, las empresas multinacionales, que son las grandes beneficiadas de todos estos contratos flexibilizados a partir de la década de los 90. Y bueno, estos contratos temporales fueron expedidos con la excusa de que con esto se iba a eliminar, o mejor dicho, afrontar las crisis económicas que constantemente han sacudido los diversos países de fines del siglo XX y comienzos del XXI, por ejemplo, la crisis del 2008. Sin embargo, podemos señalar que
este aminoramiento de los derechos sociales, lo único que repercuten es en una mayor gravedad de los efectos de las crisis económicas, en la medida que, por ejemplo, logran o posibilitan el mayor uso de los despidos arbitrarios por parte de los empresarios, posibilita la contratación precaria de trabajadores, ¿no? Los contratos temporales, posibilita la huida del derecho del trabajo a través de contratos de carácter civil, actividades que en realidad son de carácter permanente, ¿no? Que son de carácter asalariados, como es el caso, como he mencionado, de los trabajadores de plataformas digitales, cuando en realidad debería ser al contrario, ¿no? Debería protegerse más a los trabajadores, debería establecerse normas que impidan el uso indiscriminado de los despidos, así como los despidos de carácter injustificados. Bueno, también debemos señalar que la razón de ser del derecho del trabajo ha sido justamente dar un equilibrio a las fuerzas contrapuestas, ¿no? Dar un cauce viable a la crisis capitalista, a los conflictos sociales entre los trabajadores y los empresarios, y que si no entendemos esto actualmente, lo único que veremos es que las crisis económicas van a afectar de manera más grave a quienes menos recursos tienen, básicamente la mayor parte de la población trabajadora, ¿no? Bueno, finalmente podemos señalar que frente a una ideología dominante del neoliberalismo, es posible contraponer otra ideología que genere o que tenga sus bases, mejor dicho, en una democracia material o sustantiva, en la que los trabajadores tengan una gran participación a través de los sindicatos, ¿no? La expansión de los sindicatos, y que estos sindicatos puedan también tener una mayor participación en el gobierno, a pesar de que de las trabas que existen legalmente, ¿no? Toda vez que estos trabajadores deben ser considerados como parte de toda una política laboral en donde ellos mismos van a poder ver reflejados, digamos, sus propuestas y también un mayor diálogo social que en la actualidad no existe básicamente en países como el nuestro de escaso desarrollo democrático, ¿no? En donde solo una vez cada 5 años los trabajadores, en general la población, se visten de ciudadanos, votan y luego los demás días dejan de ser ciudadanos, ¿verdad? Bueno, esa sería una breve exposición de qué es la relación entre la crisis económica y el derecho del trabajo. Muchas gracias.